Baruch Hashem, mis amados, damos gracias al Señor por la bendición de estar acá en este día. Y bueno, le damos la bienvenida a todos los que están conectados y los que estarán conectados y todos los que están allí presentes, adorando y sirviendo al Señor. Y ahora vamos a dar la reflexión sobre esta parashá. Y la reflexión quiero comenzar hablando sobre... Un momentico, ¿qué pasó aquí? El nombre de la parashá es Shalach, que significa en enviar. Quiero aquí aprovechar y decir algo. No es parte de la predicación, pero quiero hacer esta acotación. Significa en enviar. Otros traducen que en acompañar. Pero la idea que está detrás de esta palabra es muy importante, muy importante. Tiene que ver con la autoridad delegada, la autoridad espiritual. Cuando dice en enviar, se está refiriendo que cuando Faraón envió, los despidió, se desconectó de ellos. El pueblo de Israel estaba bajo la autoridad del Faraón. Y mientras estuviera bajo la autoridad del Faraón, el Señor no iba a intervenir porque Dios respeta la autoridad. Entonces Dios no iba a intervenir sobre los hijos de Israel, no podía intervenir sobre los hijos. Y pudo tener la intervención contra los dioses de Egipto. Y todos sufrieron y otros vieron la gloria de Dios, del pueblo de Israel. Pero cuando fue a tratar a los hijos de Israel, él no los podía tratar como pueblo suyo porque todavía estaban bajo el dominio de Faraón. Por eso dice, cuando los envió, cuando los entregó, fue allí donde el Eterno comenzó a tratar al pueblo de Israel y comenzó a tratar con él. Eso significa la importancia de la autoridad. Y eso tiene varias cosas importantes. Primero, que la autoridad espiritual de los líderes es una realidad, sea buena o sea mala, pero no deja de ser una autoridad. Por eso la importancia de buscar autoridad espiritual que realmente venga de Dios, venga del Eterno y sea de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Segundo, respetar la autoridad, saber que estamos sometidos a una autoridad y de esa autoridad, de acuerdo a su vida, su dedicación, su bendición, también viene de nosotros. Si una persona está bajo una autoridad que trae conflicto, también va a tener las consecuencias, porque está bajo de una autoridad que va a tener juicio y los que están debajo de esta autoridad no escaparán de ese juicio. Entonces, es muy importante reflexionar. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una reflexión sobre algo muy importante, que el ser humano vive esclavo de muchas cosas, esclavo de los malos hábitos, esclavo de los malos deseos, esclavo de los traumas del pasado, esclavo de fobias, esclavo de los temores, angustias, conceptos errados, en fin, el hombre vive esclavizado de todo y se deja esclavizar por ideologías, también son esclavos por ideologías. Por eso nosotros decimos que no entiendo por qué esta persona hace esto o sigue a estos líderes, porque son esclavos de ideología que aunque los humillen, los maltraten y los sometan, están allí esclavizados siguiendo una autoridad que no bendice, sino que maldice. ¿Okay? Y en todas las demás ataduras de las personas, se gastan miles de dólares en consultas y en terapias con resultados frustrantes. Pero en la parashá Beshalá encontramos una clave que nos muestra el procedimiento del Eterno que nos trae verdadera libertad. Que nos trae verdadera libertad. La primera cosa que yo veo acá que quiero compartir es el trato divino. ¿Ok? Alguien ha titulado el trato divino como una terapia de shock. Una terapia de shock. Y quiero hablar sobre lo que esto significa en cuanto a las situaciones conflictivas que vivimos. ¿Ok?
Fíjense, vamos a hacer un seguimiento. El pueblo de Israel estaba ansioso esperando la liberación. Llegó el libertador, vinieron las plagas, vinieron la muerte de los primogénitos. Faraón se frustró, estaba asustado, saca al pueblo de Israel. Todo el mundo le pide prendas a los israelitas. Salen con regocijo, con oro, con plata y salen, bueno, con todo, ¿ok? Como dice Éxodo capítulo 12, versículo 51. Aquel mismo día el Eterno sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. O sea que el Eterno los saca de la esclavitud. La otra cosa interesante que cuando él los saca, vemos allí la protección en su salida, los protegió en su salida. ¿Ok? Primero los desvía de una experiencia desalentadora. Éxodo 13:17 dice, y sucedió que cuando Faraón dejó partir al pueblo, Elohim no los condujo por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaban próximos, más próximos, porque dijo Elohim, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelvan a Egipto. O sea, los filisteos tenían experiencia, estaban armados, eran guerreros, peleones, como siempre hasta el día de hoy. Y entonces Israel no estaba acostumbrado a eso. Estaban saliendo de la esclavitud y no sea que cuando vean esa agresividad se arrepientan y se vuelven. Entonces Dios los desvió por otro camino. ¿Ok? La otra cosa interesante que dice aquí la palabra es que les dio su protección de día y de noche. Versículos 13, 21 al 22 dice, y el Eterno marchaba delante de ellos de día en una columna de nube para guardarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que caminaran de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo de la columna de nube de día ni la columna de fuego durante la noche. Entonces, esto vemos aquí la protección del Señor estuvo con ellos en todo el camino. ¿Cómo los protegió? Los guardó de situaciones que podían causar frustración, desalentadora. También los protegió, los cubrió, los guardó. ¿Ok? Entonces, pero ahora, una vez que ellos salen de allí, van contentos. El Señor los manda hacia un camino extraño, hacia el mar Rojo. Ellos no entendían lo que estaba pasando, pero todavía ellos, bueno, confiaban que el Señor algo estaba haciendo. El Señor le revela a Moisés lo que iba a hacer, pero el pueblo no sabe lo que está pasando. Y los enfrenta a una situación de shock. Son chocados. Después de toda esta esperanza, después de toda esta gracia, de toda esta gloria, entran por un ensenado, ¿ok? Entonces, como dice allí el versículo, capítulo 14, el versículo 2, el versículo 3, mire cómo dice, habla a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pilahairot en Migdol y el mar delante de Bash Zephon, frente a él acamparéis junto al mar. Y Faraón dirá a los hijos de Israel, ellos están extraviados por el país y el desierto los encerró. Así que el Señor lo lleva a una ensenada, prácticamente como una trampa, montañas por los ambos lados y enfrente lo único que tenían era el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, el Mar de Suf. ¿Ok? El faraón decide perseguirlos. Como dice aquí el versículo 9 de capítulo 14, los egipcios los persiguieron con todos los caballos, carros de Faraón, con sus jinetes y su ejército, y los alcanzan mientras acampaban junto al mar, al lado de Pirarot, frente a Baal Zephón. Así que cuando ellos están allí tranquilos, oye, salimos en libertad y están en esa ensenada, pero está esperando qué va a pasar, cuando de repente ven al faraón que viene entrando por aquella montaña donde no hay salida, no hay de regreso, no hay por dónde agarrar, están entre el faraón y el mar. Y aquello fue un shock para ellos, caen en pánico, caen en shock. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Y dijeron a Moshe, por no haber sepulcro en Egipto, nos tomaste para morir en este desierto. ¿Qué es esto que nos has hecho al sacarnos de Egipto?
¿No es esta la advertencia que te hicimos en Egipto diciendo, renuncia a nosotros para que sirvamos a los egipcios? Pues mejor era para nosotros servir a los egipcios que morir en el desierto. Aquí vemos nosotros que los israelitas necesitaban, estaban en esta situación, era un shock, es como una terapia de shock. Los israelitas necesitaban esta experiencia, este shock para romper con la mentalidad de esclavitud. Dios lo está permitiendo porque necesitaban romper con esa mentalidad de esclavitud. Dice el rabino Peter que si el creador le ha aplicado a Israel esa terapia de shock dura y espantosa, es porque era necesario para que Israel rompiera con los traumas de la esclavitud. Aquí tenemos nosotros una enseñanza sobre el sufrimiento humano, el cual el Eterno lo usa para como una cirugía divina para cortar del corazón lo que nos impide ser siervos del Eterno, siervos idóneos. ¿Okay? A veces nosotros vemos las situaciones difíciles, los sufrimientos, y nos quejamos, y resulta que esta porción de la Torá nos enseña que cuando veamos la situación que ya no podemos más, es una cosa fuerte, es porque el Eterno está usando esto como una terapia de restauración, un shock para sanarnos de los traumas, de tantas cosas que el Señor está tratando. Por eso tenemos que decir, Señor, ¿qué estás tratando tú conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda? ¿De qué quieres que yo de qué tú me quieres liberar? Me estás liberando, me estás sanando, me estás restaurando. Porque Él dice y hace, y Él es nuestro dueño, nuestro amo, y quiere lo mejor para nosotros. Entonces, así como Job tuvo su problema, aquello fue también una terapia de shock para Job, perder la familia, perder sus hijos, perder todo, y hasta una sarna que leyó toda aquella cosa. ¿Con qué propósito? Era el propósito, la única manera que él podía ver al Eterno y poder decir, Señor, de oídas te había oído y ahora mis ojos te ven. Así que no importa la situación que tú estés pasando, no te enfoques en la situación, enfócate en el trato que Dios te está dando. Piensa que detrás de eso el Señor está obrando. El Señor está haciendo algo, está sanando algo en ti, está rompiendo algo en ti. Por ejemplo, cuando le ofreció a Abraham que tendría un hijo que sería como la estrella de los cielos y tal y qué sé yo, y el muchacho nace y cuando ya tiene cierta edad lo manda a sacrificar. ¿Qué es esto? Va a sacrificarlo. Eso es una terapia de shock. Me imagino el shock que tuvo Abraham, agarrar a su propio hijo, agarrar subirlo a la montaña, ponerlo en el altar, agarrar el cuchillo para matarlo. Imagínense lo que Dios estaba rompiendo allí en la vida de Abraham para que Abraham tuviera plena confianza. Y dice el libro de Hebreos, el libro para los judíos creyentes, que Abraham tenía fe de que Dios lo resucitaría. Qué interesante que Abraham allí fortificó su fe, su relación con el Eterno y más que nunca podía ver la gracia del Señor, la presencia del Señor. En el proceso del Eterno, este proceso, mire, interesante que no nos deja en la angustia, sino que el Señor da palabras de aliento. El Eterno tranquiliza a su pueblo. Los versículos 13 y 14 dice, pero Moshe respondió al pueblo, no temáis, está firme y ved la salvación del Eterno que Él ha hecho hoy por vosotros, o que Él hace por vosotros, porque los egipcios que viste hoy no lo volverás a ver. Entonces, vemos nosotros aquí estas palabras de consuelo. No lo vas a ver nunca más. El Eterno luchará por vosotros y vosotros quedar tranquilos, quédense quietos. Entonces, ahí está esa palabra que va a hacer el Señor esperando en él. Bueno, definitivamente no podían hacer sino o entregarse al faraón o tirarse al mar. Pues decidieron tirarse al mar y cuando se tiraron al mar, el Señor lo abrió. Ya nosotros sabemos todo el pasaje y ahí en la guía que les he mandado completa, que tiene bastante material, van a disfrutar de todas las cosas, los detalles que son bastante y que tienen mucho aprendizaje, ¿ok?
La otra cosa es que el pueblo experimenta la salvación del Eterno. Se descansaron el Eterno. El Señor dice, di al pueblo que marche, el pueblo marchó, el mar se abrió, como ya nosotros vemos, de una manera portentosa. Es la manera donde Dios mostró su reino, el reino de Dios allí sobre el pueblo de Israel. Dice el versículo 30 y 31 del capítulo 14. Así salvó el Eterno aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. El Señor dice, con tus ojos verás y mirarás la recompensa del impío. Eso lo dice el Señor. Y así el pueblo de Israel pudo ver la recompensa de los egipcios, que los que venían acusando, los que lo iban a matar, que lo iban a destruir, que no querían nada. Bueno, ahí estaba la recompensa. Actualmente Israel está siendo acosado por muchas cosas, está siendo calumniado, terrible, es una cosa que no tiene sentido, una cosa loca, desquiciada, que están estos criminales de los Hamas destruyendo miles y miles de personas, miles, y entonces están diciendo que Israel está allí matando niños y cosas por el estilo. Pero ya nosotros sabemos que Dios está permitiendo todo eso porque va a manifestar su poder. Luego el versículo 31 dice, e Israel vio el gran poder que el Eterno había ejercido contra los egipcios, y el pueblo temió al Eterno y creyeron en el Eterno y Moshe, su siervo. ¿Ok? Ahora, esto es interesante, toda esta experiencia, cómo el pueblo siguió. Sin embargo, en el transcurso de la travesía, antes de llegar a la tierra prometida, había muchas cosas por sanar y por restaurar. Así que la salvación no implica liberación total. ¿Ok? La salvación no implica liberación total. Vamos a ver un momentico allí, Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6. Dice, ¿por qué no quiero, hermanos? El apóstol Pablo hablando a los hermanos de Corinto, que ignoréis que nuestros padres estaban todos bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era el Mesías. Entonces, aquí vemos nosotros que todo lo que está hablando Pablo, recordando de lo que vivió el pueblo de Israel. Y una cosa interesante, el pueblo dice que allí Moisés y todos fueron bautizados en la nube y en el mar, fueron purificados, fueron sumergidos, toda esa experiencia, y Amén. todos pudieron Rabino, comer de la roca, del agua que salía de la roca, que era el Mesías. Rabino, ¿puede repetir la cita, por favor? Ajá, la cita está en Primera de Corintios, capítulo 10, 1 al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, 1 al 6. Entonces, vemos nosotros todo esto, pero el versículo 5 y 6 dice, pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Y todas esas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. Entonces vemos acá que a pesar de toda la experiencia de la liberación que habían recibido del poder del enemigo, fue una cosa interesante, la liberación del Mar Rojo es la liberación del poder del enemigo, y con todo lo que eso implica, sacarse de la mente la esclavitud. Por eso fueron chocados, una terapia de shock allí. Salieron, pero eso no quiere decir que ya estaban sanos completamente. Todavía tenían sus situaciones que tenían que ir aprendiendo. Entonces dice el versículo 6, y todas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron. No todos, pero ya usted puede ver todo lo que sucedió allí en la historia. Es lo que Pablo está diciendo, que el hecho de que estemos en el camino del Señor, el hecho de que estemos buscando, eso no quiere decir que nosotros estamos completamente en la absoluta perfección. ¿Ok? Ahora, vemos aquí la clave de la restauración total. ¿Dónde está la clave de la restauración total? Es muy interesante, y yo le pido disculpas a Rabino Josué, que
lo estaba confundiendo con la cita porque me trasladé a la semana que viene y estaba pensando en la cita de la semana que viene, pero la cita de hoy era esa, Johanán capítulo 8. Ahora fíjense, aquí en esto vamos a analizar brevemente algunas cosas muy interesantes, que yo lo llamo la clave de la restauración está en la permanencia. Repito, la clave de la restauración, mi hermano, está en la permanencia. Y aquí usted va a darse cuenta lo grave que es. Estoy un día y el otro no estoy. Vengo un Shabbat, el otro me voy para allá, es otras cosas. No tengo esa permanencia. Usted no sabe qué bendición tiene usted, al Señor. Constancia, permanencia. Usted no sabe qué bendición tiene el Señor para ese día que usted no va a estar. Entonces, la clave de la restauración total está en la permanencia, la persistencia. Lo vemos en Juan 8, 31 al 32. Vamos a ver varios versículos de allí, de este pasaje, pero manténganlo allí abierto. Johanán, Juan 8, 31, 32 dice, decía entonces Yeshua a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mis palabras, sois verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mire qué interesante, Yeshua está diciendo, está hablando de la necesidad y la importancia de permanecer en la palabra, en la Torá, ¿ok? Y el que permanece en la Torá está diciendo en todos los mandamientos que es fiel. Y fíjense todo lo que dice las fiestas, todo lo que dice la Torá, inclusive hasta la necesidad de congregarse. Dice, no dejéis de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino que sean fieles, exhortándose unos a otros, etcétera, etcétera. Eso está en Hebreos capítulo 10, versículo 25, ¿ok? Si mal no recuerdo. Pero hasta allí es un mandamiento, no dejar de congregarse, oye, ser permanente. Ahora, si usted necesita tener una misión, hay un grupo de hermanos que no están hoy porque están cumpliendo una misión, están en otra congregación hablando de las maravillas de Dios en Choluteca y cómo Dios los está bendiciendo. Bueno, nosotros los bendecimos y sabemos que Dios va a estar con ellos, respaldándole y cuidando. Pero si se va a quedar porque se va de paseo o porque se va a hacer cualquier otra cosa, no es el momento para hacerlo. Por ejemplo, bueno, yo voy a orar, voy a agarrar el día para orar el Shabbat. No, no, no. Cuando Moisés, cuando estaba con el mar, que estaban el pueblo hebreo enfrente al mar, el faraón siguiéndole, el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Por qué clamas ahora? No es tiempo de clamar. Todo tiene su tiempo. El tiempo de reunirse es tiempo de reunirse, a menos que surja una necesidad que esté por encima de eso, ¿ok? Entonces, aquí estaba hablando, si permanecéis en mi palabra, o sea, en mi Torah, en mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Porque el discípulo verdadero es aquel que anda como Yeshua anduvo. Y Yeshua anduvo como dice la Torah. Y es que hay una cosa muy importante para muchos hermanos que vienen del mundo cristiano, ¿okay? Que muchas cosas están completamente erradas, desviadas y equivocadas. Entonces venimos al judaísmo mesiánico, estamos aprendiendo sobre la Torá, entonces estamos cambiando muchas cosas por lo que es la Torá, la palabra, ¿ok? Dios no va a culpar a aquellos que no lo están haciendo por ignorancia, porque fueron enseñados mal, pero a medida que vamos aprendiendo, oye, somos responsables de lo que aprendemos, si no lo cumplimos como el Señor los manda, ¿ok? Entonces aquí está hablando de que si permanecéis en mi Torah, ¿ok? Serás verdadera mi discípulo. La importancia de permanecer, de tener hambre de aprender lo que dice la Torah, ¿ok? Y luego dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿ok? Qué interesante. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Vamos a ver aquí los resultados de permanecer en la Torá. En primer lugar, es una evidencia de ser verdadero discípulo de Yeshua. Oye, un discípulo de Yeshua es aquel que se identifica con una persona que tiene hambre y sed de la palabra del Eterno, hambre y sed de justicia. Y esta hambre, para muchos que fueron enseñados mal, necesitan romper
también con esos yugos anteriores, ¿ok? Porque hay situaciones que nos enseñaron que después dijo, ay, no es así, tengo que cambiar. Ah, yo antes decía Jesús y sacaba demonios y sanaba enfermos. Ahora, ¿cómo digo Yeshua? No, 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 yo voy a seguir diciendo Jesús. Por un ejemplo, ¿ok? Entonces, eh, tiene que romper con eso. Entonces, cuando nosotros tenemos esa hambre, estamos dispuestos a romper con cualquier cosa que hemos aprendido que no están bien. No podemos acomodar la Torá a nuestros caprichos o a nuestros, por ejemplo, por ahí están unos que dicen, bueno, ahí dice que cualquier día puede ser Shabbat, que si alguno hace diferencia de un día, no importa, que el otro no hace diferencia, que no importa. No, no importa, no. Eso está refiriéndose a otra cosa. Esto está fuera de contexto. Lo mismo que dice que el que come para Dios come y el que no come para Dios come. Así que puedo comer lo que sea, sapo, culebra, serpiente. No, eso no es lo que está diciendo. ¿Okay? No podemos adaptar la Torah a nuestras malas costumbres. ¿Okay? Lo que Dios dijo que era comida es comida y lo que dijo que no es comida no es comida. Y cuando dice que el que come o no come está refiriéndose a otra cosa. Entonces, pero se ha interpretado fuera de contexto y traemos esto en nuestra cabeza y nos cuesta cambiar. ¿Qué nos cuesta cambiar? Y hay muchas cosas que necesitamos nosotros aprender de la Torah. Entonces, por eso, uno del resultado de permanecer en la Torah es una evidencia de ser verdaderos discípulos de Yeshua, porque estamos actuando y haciendo como Yeshua actuó. Mira lo que dice el versículo 31. Decía entonces Yeshua a los judíos que habían creído, si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. ¿Okay? Versículo 31, que ya lo dijimos. Estar unido a Yeshua es lo que nos lleva a permanecer en la Torá, porque dice que en la Torá nos hará libre. Aquí hay una cosa muy interesante. Te puede decir, bueno, ¿cómo que la Torá nos hace libre o Yeshua nos hace libre? ¿Quién es que nos hace libre? Hay que tener mucho cuidado y ir muy poco a poco para entender lo que quiere decir esto, ¿ok? Estar unidos a Yeshua es lo que nos lleva a permanecer en la Torá. ¿Ok? Estar unido a Yeshua es lo que nos lleva a permanecer en la Torá, permanecer en la verdad, la cual nos hace libre. ¿Ve la diferencia? Porque el mismo Yeshua dijo en Yohanan capítulo 15, versículo 4. Yohanan capítulo 15, versículo 4, él dice, permanece en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, permanecemos en Yeshua, ¿ok? Nos lleva a conocer la Torá, ¿ok? Versículo 17 dice, santificaos en la verdad, tu Torá es verdad. Yohanan 17, 17. O Juan 17, 17. Dice, santifícalos en la verdad, tu Torá es verdad. Entonces, unidos a Yeshua nos lleva a conocer la verdad y ser santificados en esa Torá. ¿Ve? La relación Yeshua-Torá, cómo es que somos liberados de todas esas ataduras. ¿Ok? Ahora fíjense, vamos ahora al 32 y luego al 34, al 36. Y dice, aquí vemos nosotros el juego de palabras sobre la verdad que nos hará libre. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Cuál verdad? Tu palabra. Dice, tu palabra es verdad. Entonces, conoceréis la verdad, la Torá, y la Torá os hará libre. Ahora, versículo 34. Yeshua le respondió, de cierto digo, que todo el que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así que, y aquí viene la gota que derrama la copa, ¿ok? O el broche de oro. Versículo 36. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí vemos nosotros esa conexión. La palabra para pecado acá es atá. Y atá significa errar el blanco. ¿Ok? Atá significa errar el blanco. Y la palabra del Eterno, que es la Torá, significa apuntar al blanco. Así que apuntar al blanco es apuntar a la Torá. ¿Ok? Eh, Así que, y apuntar fuera de la Torá es pecado.
¿Okay? Eso es lo que dice Primera de Yohanan, capítulo 3, versículo 4. Anoten eso. Primera de Yohanan, capítulo 3, versículo 4, que apuntar a otra parte que no sea la Torá, ¿ok? Nos lleva a pecar. Porque mire lo que dice Yohanan, Primera de Yohanan, primero de Juan, primero de Yohanan 3, 4. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la Torá, porque el pecado es infracción de la Torá. Otras versiones dice, porque el que practica el pecado también practica la infracción de la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Yo no sé cómo leen algunos este versículo, que todavía dice que la ley fue abolida, cuando aquí el apóstol Yohanan, el apóstol Juan, el discípulo amado, está diciendo a los creyentes en Yeshua que el que practica el pecado está infringiendo la ley, porque el pecado es infracción de la ley. Entonces, si el pecado es infracción de la ley, ¿cómo es que la ley fue abolida? ¿Okay? Y Yeshua está diciendo que conocerás la ley y la ley os hará libre. Pero ¿quién es que da ese conocimiento? Estar unido a Yeshua. ¿Okay? Entonces, aquí vemos nosotros que la realidad de la verdadera liberación. ¿Okay? Cuando venimos nosotros a Él, tenemos nosotros ese conocimiento y quedamos libres nosotros de toda atadura. Así que, mis amados hermanos, hemos hablado sobre la, lo que nos hace libre, que hace libre al hombre, y hemos hablado del trato divino, que es una terapia de shock. Depende de la situación que tiene que arrancar el Señor, nos da fuerte y a veces quedamos en shock. Entonces es que Dios está tratando con nosotros. También dijimos que la otra cosa importante que estuvimos compartiendo fue que la salvación no implica liberación, ¿ok? No implica liberación. Yo soy salvo, no, tiene que seguir el proceso. ¿Y cuál es el proceso? La clave está en la restauración total de la permanencia en Yeshua, que nos lleva a permanecer en la Torá, y es la Torá que nos va a restaurar. El salmista dice que, eh, que la palabra de Dios, la Torá, es como dice, que restaura el alma. ¿Okay? Es el Salmo 19, 7. ¿Okay? La Torá del Eterno. Vamos a buscarlo un momentico. Eso está en el Salmo 19, 7, que dice: la Torá del Eterno es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí hay dos cosas. Dice, la Torá del Eterno es perfecta, que restaura el alma. Pero de esa Torá, dice, el testimonio del Eterno es fiel, que hace sabio al sencillo. Y aquí hay una diferencia. En muchas traducen la palabra Torá como ley, pero la Torá no es ley. Contiene ley, pero no es ley. Pero aquí hay una ley que es el testimonio del Eterno es fiel. Edot. ¿Qué son los Edot? Las fiestas son Edot. ¿Ok? Entonces dice que esas Edot, esos testimonios, eh, hacen sabio al sencillo. Y luego dice el versículo 8, los mandamientos del Eterno son rectos, alegran el corazón. Los preceptos, wow, los juquín del Eterno son puros, alumbran los ojos. Y así sigue el Salmo hablando de lo que significa todo esto. Está el Salmo 19, 7 al 9, o todo el Salmo puede disfrutarlo, ¿ok? Entonces, vemos aquí que los resultados, dijimos, es una evidencia de ser un verdadero discípulo, permanecer en la Torá, ¿ok? También dijimos que nos lleva a conocer la verdad y que esa verdad nos hará libre, nos restaura, rompe con el poder del pecado en nuestras vidas, porque nos lleva a apuntar dejar de apuntar al pecado y apuntar a la Torá, ¿ok? Y luego de esta manera nosotros vamos creciendo en la gracia y conocimiento de Yeshua HaMashiach. Ahora yo pregunto, ¿estás tú aceptando el proceso por el cual el Señor te está pasando?
¿Estás tú centrándote realmente en la Torá? ¿Estás agarrado de Yeshua como en los pámpanos en las ramas? ¿O estás siguiendo vana filosofía, buscando de aquí para allá? En este momento hay muchos movimientos engañosos, movimientos que eh, tanta filosofía, se han levantado maestros que interpretan la palabra como mejor les parece, con altilocuencia y aparente conocimiento, pero está fuera de contexto arqueológico, fuera del contexto histórico, fuera del contexto idiomático, y algunos usan el hebreo para cimentar sus errores, pero y los que no conocen caen en la trampa. Por eso es importante de buscar gente que sea seria y que sean responsables en lo que dicen y lo que enseñan, que saben que van a entregar cuenta al Eterno por lo que están diciendo. Y eso es muy importante. Pero nada, el Eterno pone en el corazón a cada quien cuando la palabra es de Dios o no es de Dios, cuando la palabra es del Eterno o no es del Eterno. El Señor le va a poner en su corazón, porque Dios dice aquí que el mismo Juan capítulo 8 termina diciendo que si me buscáis, sabéis si la palabra viene de Dios. O sea, si usted está buscando al Señor de verdad, sabrá quién tiene la palabra correcta de Dios y quién no la tiene. Porque el Espíritu de Dios que está en ti te va a conectar con el Espíritu que está en la persona que Dios está usando. Si no hay conexión, es un semáforo en rojo. Esté pendiente, busque más oración y pida al Señor que le guíe y le dirija al lugar o a la persona correcta, que sea su líder. Que Dios me los bendiga y que el Señor los fortalezca a todos en estos tiempos tan difíciles, pero tan interesantes, porque todas estas cosas son parte de esa terapia de shock que el Señor nos está dando. Nos va a dar grandes sorpresas, grandes sorpresas. Así que tenemos que verlo a Él, alabarle, glorificarle y creer en lo que Él dice, creer en su promesa, que son sí y que son verdad. Amén. Entonces, que el Señor me los bendiga. Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios grande y temible, Dios poderoso. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias porque tú dices en tu palabra, Padre amado, que el siguiente éxodo o el último éxodo, la última redención será más grande que la primera. Así que todo va a ser grande. Las pruebas van a ser grandes, las langostas van a ser grandes, pero la liberación va a ser mucho más grande. Gracias, Señor. Gracias porque en todas estas cosas somos más que vencedores. No estamos solos. Gracias porque tú estás a nuestro lado como poderoso gigante. Padre, te pido que tú seas fortaleciendo el corazón de nuestros hermanos, que tú seas fortaleciendo al débil, que tú seas robusteciendo la fe, la esperanza, el consuelo, Señor, en medio de toda situación, que sepamos que detrás de todo eso hay una gran bendición, porque tú estás con nosotros. Y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro amparo y nuestra fortaleza, como cantamos. Gracias, Señor. Nuestro pronto auxilio en toda situación. Gracias, Padre. Gracias por cada una de las personas que están oyendo esta reflexión. Que seas tú, Señor, glorificándote de una manera especial. Y te pedimos que nos des una semana bendecida. Shavua Tov, una semana gloriosa donde podamos ver tu presencia, tu gracia, tu gloria y poder ser fortalecidos en la fe. Beshen Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Amén.